Cada año, miles de personas de todo el mundo llegan a Nepal con un solo objetivo: tocar el cielo en la cima del mundo. El monte Everest, con sus imponentes 8.849 metros de altitud, ha pasado de ser una cumbre remota y sagrada para los pueblos del Himalaya a convertirse en un símbolo de éxito personal, una experiencia de lujo extremo e incluso un producto turístico. Lo que alguna vez fue una expedición épica solo al alcance de montañistas experimentados con años de entrenamiento, ahora se ha convertido en una experiencia que, con el suficiente dinero, está al alcance de cualquiera. Pero esta transformación, impulsada por la comercialización masiva del Everest, ha traído consigo consecuencias desastrosas: atascos humanos a más de 8.000 metros de altura, muertes evitables y quizás lo más visible para quienes llegan hasta el campamento base, un auténtico vertedero a los pies del techo del mundo. Lo que está ocurriendo en el Everest es el reflejo de un fenómeno global: el turismo sin control, guiado por el deseo de experimentar algo extraordinario sin asumir plenamente las responsabilidades que eso conlleva. Las agencias de expedición ofrecen paquetes que incluyen porteadores, guías sherpas, oxígeno, tiendas de campaña, comidas calientes y hasta acceso a Wi-Fi en plena montaña. Para muchos, se trata de una aventura de lujo en condiciones extremas. Pero para otros, especialmente para los que viven en la región y conviven con la montaña durante todo el año, es la transformación de un espacio sagrado en un espectáculo de consumo que deja tras de sí toneladas de residuos, contaminación, explotación laboral y una profunda pérdida de respeto por el entorno natural. El campamento base del Everest, situado a más de 5.300 metros de altitud, solía ser un punto de reunión temporal para montañistas antes de iniciar su ataque a la cumbre. Hoy, durante la temporada alta de ascensos, parece más una ciudad improvisada con cientos de tiendas, generadores, cocinas, zonas de descanso e incluso helipuertos. En esta pequeña metrópoli efímera se generan diariamente toneladas de basura, desde botellas de plástico, cilindros de oxígeno vacíos y material de escalada abandonado, hasta residuos humanos que terminan contaminando el entorno. La imagen es impactante. Lo que debería ser un lugar de silencio, meditación y conexión con la naturaleza más extrema del planeta, está lleno de restos del paso humano, como si se tratara del estacionamiento de un festival musical masivo. La situación ha llegado a tal punto que el Everest ha sido calificado como la montaña más sucia del mundo. Las autoridades locales y organizaciones medioambientales denuncian cada año el mismo problema. Más de 30.000 personas, entre turistas, guías, porteadores y personal de apoyo, llegan a la zona del campamento base, y la gran mayoría de ellos deja residuos que nadie se encarga de gestionar adecuadamente. El hielo del glaciar, que solía ser blanco y puro, ahora está salpicado de manchas negras, basura congelada y materiales que pueden tardar siglos en degradarse. En 2019, una expedición de limpieza organizada por el gobierno nepalí recogió más de 10 toneladas de basura en apenas unas semanas. Entre los hallazgos había de todo: escaleras metálicas rotas, tiendas abandonadas, sacos de dormir, plásticos, envases de comida e incluso cuerpos de alpinistas que quedaron allí atrapados años atrás. Y es que el problema no es solo estético o medioambiental. En un ecosistema tan frágil como el Himalaya, donde el deshielo de los glaciares puede liberar toxinas y contaminar ríos que abastecen a millones de personas, río abajo, la acumulación de residuos es una bomba de tiempo. La gestión de los desechos humanos, por ejemplo, es uno de los puntos más críticos. Se estima que durante la temporada de escalada se generan más de 12.000 kilos de excrementos humanos en el campamento base y campamentos superiores. Muchos de estos residuos son simplemente enterrados en el hielo, lo que con el tiempo puede contaminar el agua que utilizan las comunidades locales. La comercialización del Everest no ha llegado sola. Ha venido acompañada de una economía que, si bien beneficia a muchos nepalíes, también impone condiciones extremas y a menudo peligrosas a quienes trabajan en la montaña. Los guías sherpas, por ejemplo, son quienes más arriesgan sus vidas en cada expedición,
cargando con el peso del equipo, montando campamentos en zonas peligrosas y guiando a alpinistas poco preparados en condiciones mortales. A menudo lo hacen por salarios muy bajos comparados con lo que pagan los turistas extranjeros y con seguros escasos o inexistentes. El modelo actual de expediciones convierte al Everest en un negocio lucrativo para las agencias, pero pone en riesgo a los verdaderos guardianes de la montaña. Las quejas no han tardado en llegar. Montañistas veteranos como Reinhold Messner y Ed Viesturs han criticado abiertamente la comercialización del Everest, señalando que la montaña se ha convertido en una autopista hacia la cumbre, donde el dinero importa más que la preparación. Muchos escaladores sin la experiencia necesaria se aventuran a la cima confiando ciegamente en sus guías, lo que aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro también a los equipos de rescate. En 2019, una imagen se hizo viral en todo el mundo. Una larga fila de más de 200 personas esperando para llegar a la cima, como si se tratara de una atracción turística. Aquella temporada dejó un saldo trágico de 11 muertos, la mayoría por agotamiento, mal de altura o simplemente por no poder descender a tiempo. A todo esto se suma la dificultad de imponer regulaciones efectivas. El gobierno de Nepal depende en gran parte de los ingresos que genera el turismo de montaña. Cada permiso para escalar el Everest cuesta alrededor de $11.000 por persona, y en una buena temporada pueden emitirse más de 300 permisos. A eso hay que sumar los ingresos indirectos: vuelos internos, alojamiento, alimentación, porteadores, guías, equipo. En total, se estima que la industria del Everest genera decenas de millones de dólares al año. Por eso, aunque hay esfuerzos puntuales para controlar la basura y limitar el número de escaladores, la presión económica suele ganar la partida. No todo está perdido, sin embargo. Existen iniciativas que buscan revertir esta situación y recuperar la dignidad del Everest. Algunas agencias de expedición responsables han comenzado a implementar políticas de «lleva tu basura de vuelta», en las que los alpinistas deben presentar pruebas de haber traído de regreso toda la basura que generaron. También se han impulsado campañas de limpieza anuales en las que participan tanto guías como militares y voluntarios, con resultados visibles. En algunos casos, se han instalado retretes portátiles o sistemas de gestión de residuos más avanzados en el campamento base, aunque su mantenimiento es costoso y requiere apoyo logístico constante. Otro de los grandes debates gira en torno a la necesidad de limitar el número de permisos emitidos por temporada. Algunos expertos proponen implementar un sistema de cupos estrictos o incluso exigir credenciales más rigurosas que certifiquen la experiencia previa del escalador. Esto no solo reduciría la presión sobre la montaña y el entorno, sino que también salvaría vidas al evitar que personas sin preparación se enfrenten a un desafío tan extremo. Por ahora, la mayoría de estas propuestas siguen siendo solo eso, ideas, pero cada año que pasa sin cambios significativos agrava una situación que amenaza con convertir la montaña más alta del mundo en un símbolo de exceso, irresponsabilidad y deterioro ambiental. Mientras tanto, las voces críticas se multiplican. Documentales, artículos, testimonios de montañistas y trabajadores locales denuncian lo que ocurre temporada tras temporada en el Everest. Para muchos, no se trata solo de una cuestión ecológica, sino también de una crisis moral. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a explotar la naturaleza para satisfacer nuestros deseos personales? ¿Qué valor tiene conquistar la cima del mundo si en el camino dejamos una huella de basura, muerte y destrucción? El Everest es el lugar que durante siglos fue venerado como una de las expresiones más puras de la majestuosidad del planeta, se enfrenta ahora a una encrucijada: seguir siendo un símbolo de conquista o convertirse en un recordatorio de nuestra incapacidad para convivir con el mundo que habitamos. A medida que las temporadas de escalada se suceden y la fama del Everest sigue atrayendo a más visitantes, se vuelve urgente plantearse una nueva forma de interactuar con la montaña, porque el verdadero problema no es solo la cantidad de gente que llega, sino la mentalidad con la que lo hacen. La cumbre del mundo se ha convertido en una especie de trofeo personal, en una medalla que puede comprarse
si se está dispuesto a pagar lo suficiente, aunque el precio no lo pague quien escala, sino quienes viven allí, trabajan allí y conviven con el Everest todos los días del año. Cambiar esta mentalidad es quizás el paso más difícil, pero también el más necesario. Uno de los principales desafíos en este cambio de paradigma es combatir la imagen falsa y edulcorada del Everest que muchos turistas tienen antes de llegar. Redes sociales llenas de selfies en la cima, agencias que prometen una experiencia inolvidable, sin hablar de los riesgos reales, y una narrativa que glorifica el éxito sin mostrar el esfuerzo, la preparación y las consecuencias. Esto ha creado una generación de aspirantes a alpinistas que llegan con una visión distorsionada. Creen que escalar el Everest es una experiencia de aventura exótica y controlada, cuando en realidad es una prueba brutal que pone al límite cuerpo y mente, y que puede costar la vida incluso a los más preparados. La saturación humana en el Everest no solo ha afectado al medio ambiente y a la seguridad de las expediciones, también ha alterado profundamente la relación espiritual que los pueblos del Himalaya tenían con la montaña. Para los Sherpas y otros grupos étnicos de la región, el Everest, que ellos llaman Sagarmatha o Chomolungma, es una montaña sagrada. Durante siglos fue un lugar que no se tocaba, que se respetaba desde la distancia. Hoy, esa montaña sagrada está invadida por tiendas de campaña, cilindros de oxígeno, drones volando por el aire y turistas preguntando por el mejor sitio para sacarse una foto. La desconexión entre el significado espiritual del Everest y el uso que se le da actualmente es cada vez más profunda. Frente a esta situación, algunos líderes locales y organizaciones han comenzado a proponer soluciones más estructurales. Por ejemplo, se ha planteado crear una especie de licencia de escalador internacional que certifique un nivel mínimo de experiencia, entrenamiento y salud para poder aspirar a un permiso. También se está discutiendo establecer un número máximo de escaladores por temporada, para evitar los atascos en la cima y reducir la presión sobre el campamento base y los campamentos superiores. Estas medidas, sin embargo, enfrentan una fuerte resistencia por parte de las agencias de expedición que temen perder ingresos, y de los propios gobiernos, que ven en el Everest una fuente vital de divisas. Otras ideas van más allá de las restricciones de acceso. Algunas ONGs han propuesto que parte de los ingresos generados por las expediciones se destinen obligatoriamente a la limpieza y conservación del entorno. Esto incluiría la financiación de equipos especializados en gestión de residuos, sistemas para transportar basura fuera del campamento base e incluso incentivos para las expediciones que recojan residuos durante su ascenso y descenso. Algunas agencias ya lo hacen de forma voluntaria, pero sin un marco legal o una fiscalización adecuada. Estas iniciativas siguen siendo excepciones en lugar de la norma. Un modelo interesante que ha comenzado a ganar atención es el del ecoturismo de alta montaña, donde las expediciones no solo buscan alcanzar la cima, sino también generar un impacto positivo en el entorno. Esto incluye desde la limpieza activa de rutas hasta la formación de guías locales en prácticas sostenibles, el uso de materiales biodegradables y el compromiso explícito con el respeto a la cultura local. Aunque este tipo de turismo es todavía minoritario, representa una luz de esperanza. Demuestra que es posible convivir con la montaña sin destruirla, y que la experiencia puede ser incluso más enriquecedora cuando se asume desde la humildad, el aprendizaje y el respeto profundo. Pero para que todo esto funcione, también hace falta una transformación en la manera en que se comunica el Everest. Los medios de comunicación, los creadores de contenido, los influencers de aventura y las propias agencias deben abandonar la narrativa de conquista y reemplazarla por una narrativa de conexión. No se trata de vencer a la montaña, sino de aprender de ella. No se trata de llegar a la cima cueste lo que cueste, sino de comprender el viaje, los riesgos, las responsabilidades, mostrar la realidad sin filtros, la basura, los cadáveres que siguen congelados en la ruta, el agotamiento extremo, el sufrimiento. Y también mostrar las posibles soluciones, las historias de quienes sí están haciendo las cosas bien.
de quienes han decidido que alcanzar la cima no debe implicar pisotear todo lo demás. Quizá la solución más poderosa, y también la más compleja, sea transformar el Everest en un símbolo de algo más que una meta personal. Recuperar su valor como emblema del planeta, como testigo de los cambios climáticos, como recordatorio de lo que está en juego si seguimos tratando a la naturaleza como un simple decorado. En ese sentido, el Everest podría ser una plataforma educativa y ética, un lugar donde se formen líderes en sostenibilidad, donde se promuevan investigaciones científicas sobre el impacto del cambio climático en las grandes alturas, y donde cada expedición sea también una misión de conservación. No hay que olvidar que el Everest, más allá de su imponente altura, es un lugar frágil. Su ecosistema, basado en glaciares y nieves perpetuas, está siendo gravemente afectado por el calentamiento global. Cada año, el retroceso de los glaciares es más evidente, y eso no solo altera las rutas de ascenso, sino que amenaza a millones de personas que dependen del agua que proviene del Himalaya. La montaña está dando señales claras de que no puede seguir soportando el modelo actual de explotación sin consecuencias. Si queremos seguir admirándola, debemos aprender a convivir con ella desde una lógica de cuidado y no de conquista. Es cierto que el Everest genera trabajo y oportunidades para muchas familias en Nepal, pero también es cierto que estas oportunidades pueden ser aún mayores si se implementa un modelo más sostenible, más justo y más equilibrado. Un modelo que no dependa únicamente del número de personas que alcanzan la cima, sino del impacto positivo que esas personas generan durante su paso. Esto implica formación, regulación, cooperación internacional y, sobre todo, una nueva cultura del alpinismo y del turismo de aventura. Porque si el Everest cae, simbólicamente, como lugar sagrado, como cumbre intocable, como referente de respeto, ¿qué otra montaña quedará en pie? En última instancia, el problema de la basura en el Everest no es más que un síntoma de un problema mayor, la forma en que nos relacionamos con el planeta. La idea de que todo puede ser consumido, explotado, transformado en una experiencia para redes sociales, sin importar las consecuencias. La montaña más alta del mundo se ha convertido en el espejo más claro de nuestros excesos, pero también puede ser el punto de partida para una reflexión profunda, para un cambio necesario. Depende de nosotros. El futuro del Everest no está escrito. Puede seguir siendo un vertedero en las alturas, una cumbre saturada de turistas, una tragedia anunciada, o puede convertirse en el símbolo de una nueva forma de ver el mundo, de entender la aventura, de vivir la naturaleza. Un lugar que inspire respeto, cuidado, humildad, donde escalar no signifique dejar huella, sino pasar sin dañar, donde alcanzar la cima sea un acto de conexión, no de superioridad. Porque al final, conquistar el Everest no significa plantarse en la cumbre, sino aprender a mirar hacia abajo, hacia el camino recorrido, y preguntarse, ¿qué dejo detrás?